Señor Flavio Romero de Velasco, gracias por atendernos, sobre todo aquí en su biblioteca. La violencia. ¿Siempre ha existido la violencia en Jalisco? Siempre. Violencia política y violencia de la otra. En Jalisco, yo, por ejemplo, lo recibí en un contexto violento, muy violento. Habían acabado de asesinar a Fernando Aranguren y todos estaban encrespados en Jalisco. A este hecho se agrega el primer acto violento que yo enfrenté, que fue el terrorismo. Yo recuerdo en la Casa Jalisco, en la madrugada oía yo los bombazos. Pero afortunadamente, un magnífico jefe de policía que yo tuve, que fue el teniente coronel Ramírez Santamaría, con la estrategia que trazamos, el terrorismo se terminó en 15 días, como por arte de magia. Usted habla de una estrategia, entonces, el Jalisco que tenemos hoy, con la violencia que estamos documentando los medios de comunicación y a la cual no estamos acostumbrados en estos tiempos modernos, ¿es que le ha faltado a la seguridad pública estrategia? Estrategia. Y la estrategia es coordinación. Donde no hay coordinación no puede haber eficacia. Podrá haber pura retórica, nada más. ¿Qué opinión le merece el hecho de que los alcaldes de la zona metropolitana se reúnan para tratar de resolver un tema de seguridad pública? ¿Qué tanto conocen los alcaldes de seguridad pública? Bueno, pues les están padeciendo todo esto. Y qué bien que se reúnan. Un largo camino, como decían los chinos, empieza por un primer paso. Se están reuniendo. Es un principio para coordinar estrategias. Ojalá que den resultado. Aunque yo soy un tanto pesimista. Por más coordinadas que estén las policías, no se pueden impedir hechos violentos como los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la policía no cuenta con el factor sorpresa. El que va a dar balazos por todas partes y matar gente, ni modo que lo vean antes de que se decida hacerlo. Es el factor sorpresa. Lo importante de las policías, en la coordinación que puedan tener, es la eficacia para investigar, aprender y entregar a los culpables a la justicia. ¿Qué opinión le merece el hecho de que los alcaldes de la zona metropolitana se reúnan para tratar de resolver un tema de seguridad pública? ¿Qué tanto conocen los alcaldes de seguridad pública? Bueno, pues les están padeciendo todo esto. Y qué bien que se reúnan. Un largo camino, como decían los chinos, empieza por un primer paso. Se están reuniendo. Es un principio para coordinar estrategias. Ojalá que den resultado. Aunque yo soy un tanto pesimista. Por más coordinadas que estén las policías, no se pueden impedir hechos violentos como los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la policía no cuenta con el factor sorpresa. El que va a dar balazos por todas partes y matar gente, ni modo que lo vean antes de que se decida hacerlo. Es el factor sorpresa. Lo importante de las policías, en la coordinación que puedan tener, es la eficacia para investigar, aprender y entregar a los culpables a la justicia. En Estados Unidos se habla de que en México ya hay asuntos de terrorismo. ¿Jalisco con estos hechos
ya entró a esa era del terrorismo? ¿O siempre, incluso cuando usted habla de los bombazos en Casa Jalisco, era terrorismo? Terrorismo. Y ahora, vea usted una gente que fue el zar del narcotráfico en Estados Unidos, el general McCaffrey, dijo que lo que pasaba en México era terrorismo puro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso es terrorismo. Se está aterrorizando a la colectividad. Vea usted el último caso en la carretera de Chapala. Primera vez que hay un narcobloqueo e incendiando los carros y atacando a los jefes de policía. Están aterrorizando a la sociedad. Es como cuando yo recibí con terrorismo también el gobierno, pues tuvimos que actuar conforme a la circunstancia, no adivinarla, conforme a lo que hay. Pero usted corrió a todas las policías. Bueno, eran otros tiempos, ese es otro capítulo, mire usted. Mi primer acto de gobierno fue acabar con la policía secreta. ¿Cómo es posible que se pueda hablar de policía secreta en un Estado regido por leyes? Secreta al margen de la Constitución. Y mi primer acto fue desaparecer esa policía y obviamente cesar a su jefe, que era el manchado Aceves. Después de eso estaba la Liga 23 de septiembre, también la padecí. Y en Tizapán el Alto, uno de los altos jefes se fue y empezó a bajar totalmente esa violencia. Luego tenemos cuando saqué a todas las policías. Esa fue la primer policía. La segunda fue sacar de todo el estado Jalisco a la Policía Judicial Federal, que eran los que estaban vendiendo protección en la zona rosa, en los 10 establecimientos más importantes en el orden de la diversión, donde había a las 3 de la mañana, como le llaman, las carreras de automóviles, arrancones que le llaman, en todos esos lugares, menores en las cantinas. Ahí había droga. Y entonces, a grandes remedios, grandes soluciones. Mandé llamar al jefe de la policía y le dije, tal día, a tal hora, a la misma hora me clausuran todos esos centros de vicio. Bueno, se me vino todo el mundo encima, los intereses creados. Pero no contaban en el último bar elegante, estaban adentro todos los policías judiciales federales, libando y todo, y entra el enviado del jefe de la policía y dice, ¿quién es el dueño? Dice, pues señor, vengo a decirles que está clausurado. Se rieron de él, lo golpearon, le apagaron cigarros en la cara, ignorando que estaba toda la policía afuera esperándolos. Y entonces entró la policía nuestra a saco a ese lugar, pistola en mano. Los otros salieron corriendo con todas sus armas. Pero entonces inmediatamente me fui yo a México a hablar con el Procurador General de la República, un gran procurador, Óscar Flores Sánchez, que fue gobernador de Chihuahua, amigo mío. Y le dije, mi querido procurador, vengo a esto y usted me va a respaldar. ¿Y qué propone? Sacar a toda la Policía Judicial Federal del Estado. Oiga usted, y luego, ¿con quién auxilia a los agentes del Ministerio Público? Eso yo me encargo, con mi policía. A mi policía yo la puedo cesar y le puedo fincar responsabilidades. A la de usted no. No me pida usted eso. Mire, vale la pena decir esto. Le dije, mire,
mi estimado licenciado, porque él y yo desayunábamos y comíamos muy seguido cuando yo estaba en Juárez como administrador de la aduana y él como gobernador. Le dije, le voy a recordar una de las de ustedes, le dije. ¿Recuerda cuando la Policía Federal de Caminos andaba mordiendo a todos en Chihuahua y usted intervino y le habló al secretario de Comunicaciones? Sí. Ah, bueno. ¿Y no recuerda lo que fue después? Cuando no le hizo caso el secretario de Comunicaciones, usted aprendió a todos, se los llevó a México y los encadenó a la entrada de la secretaría. Y ahí se acabó el negocio. Así quiero acabar este negocio. Y él me dijo, ya me mató el gallo. Lléveselos. Pero ellos tendrán que volver. Si yo los vuelvo a pescar, yo no los perdono. Y estos eran la policía judicial en los palenques, cerraban palenques y a la salida pasaban por la báscula todos entregando dinero, relojes, se llevaban todo. Y así fue. Y 2 años estuvo fuera la Policía Judicial Federal. ¿Hubo paz en esos 2 años o más paz que antes? Relativa. Porque después tenía yo el pleito con la Federal de Seguridad, que es la jauría más feroz de las policías a la que le tienen miedo todos los gobernadores, aún actualmente. ¿No tenían estos señores su cárcel particular en la Avenida Francia? Pues yo llegué y les cerré su cárcel particular. Ahí encerraban a todas las gentes que secuestraban para sacarles dinero. Muchos ejemplos tengo yo. ¿Qué está pasando entonces si antes un gobernador iba con el presidente de la República y podía arreglar esto desde la Ciudad de México? Aunque los tiempos estén cambiando, sean otras, hace falta que exista esa coordinación entre gobernadores y presidentes. Claro que sí, pero ahorita no la hay. No la hay. Hay voces que dicen, ¿por qué el gobierno no hace una negociación con el crimen organizado y se bajan los índices delictivos? No. Negociar con el índice, con el crimen organizado, es subordinarse a él. Si ahorita el crimen organizado es un estado paralelo, cobran tributos, asaltan, hacen lo que quieren. No va por ahí. Al crimen organizado batirlo hasta donde se pueda. Pero nada de que las drogas se legalicen o llegar a acuerdo con tanto truán. De ninguna manera. Ahí hace falta siempre el ejército. Muchos dicen que no venga el ejército. Al presidente, en entrando, estuvo acorralado y no tuvo más que mandar al ejército a Michoacán. Fue el primer acto en que habló de declararles la guerra. Ahora se ha retractado ya de esa expresión, pero en aquel entonces dijo, les declaro la guerra. ¿Hay confianza entonces en el ejército? ¿Debemos de tener confianza? Y es... A pesar de muchos problemas que luego se crean en la intervención del ejército, desgraciadamente. Si esta es una guerra, la guerra es la guerra, se define a sí misma. Servando Sepúlveda, el director de la Policía de Guadalajara, dijo a principios de semana que lo peor está por venir. ¿Esto cómo lo tenemos que interpretar? ¿Que las policías municipales no pueden o no podrán? No pueden sencillamente. ¿Qué acaso tienen lo que les falta, que es orden y disciplina que tiene el ejército? Las armas que tiene el ejército. Aquí vea usted la constitución de las policías, una bola de gorditos y de viejitos con armas enmohecidas. ¿Esos son los que van a darle la guerra al narcotráfico? No. Se requiere también el ejército, pero sobre todo coordinación entre todas las policías. Aquí, desgraciadamente, tenemos policías municipales
policía estatal, policía federal, policías judiciales del Estado y policías de la Federal, de la Procuraduría General de la República, que se van a poner de acuerdo todos ellos. Eso es ilusionarse con algo que no puede ser. No se pueden coordinar, al contrario, viven enfrentados. Celos de corporación, hemos visto enfrentamientos entre las policías. Tiene que haber coordinación, no subordinación de policías a ninguna entidad. La Comisión de Derechos Humanos, cuando entra esta figura, pues obviamente hace que las policías de repente guarden su distancia. No había una Comisión de Derechos Humanos mientras usted gobernaba en Jalisco. Ahora, ¿cómo se ve eso? Pero es una Comisión de Derechos Humanos que está coja, porque solamente tiene facultades de recomendación, no facultades ejecutivas. Así es que quien quiere obedecer, obedece, y que no. Eso lo estamos viendo. ¿Qué facultad ejecutiva tiene ni la Comisión Nacional ni la estatal? Hacen señalamientos y los señalamientos tienen el significado de un castigo moral frente a la sociedad, nada más. En el caso de la despistolización que se llamaba en aquellos tiempos, ahora le llaman volantas, ¿pudiera funcionar para de alguna forma generar certidumbre, tranquilidad? Yo sí metí, si se quiere, al margen de la ley, los retenes de despistolización y me dieron un gran resultado. Después fueron volantas para estar siguiendo y aprendiendo a los sospechosos. ¿Que no dieron resultado? Eso yo lo pregunto. El resultado es que hubo paz social en Jalisco. Nadie salía en las noches. Ciudadanos, estudiantes, todos empistolados. Y faltaba mano dura. Yo sí la tuve, pero no para violentar la ley, sino para actuar, porque yo no me estaba promoviendo para nada. ¿Está equivocando la estrategia del presidente de México, Felipe Calderón? Pues siento que ahorita el señor presidente, con un problema tan tremendo como es este, ahora tiene el problema de las elecciones y está actuando no como presidente, sino como presidente de su partido. Así no se puede gobernar. Cada quien cumpla con su función y que cumpla con decisión. Quien no la tenga, es como decía este señor Martino, que renuncie o que lo renuncien. Nada es que para renunciar se necesita también agallas. ¿Cómo se debe de escoger un buen jefe de la policía, don Flavio? Caramba, pues por antecedentes. Le repito, yo a mi jefe de policía yo no lo conocía. Lo conocí por un enfrentamiento que tuvo con el pistolero mayor de la universidad, que había hablado mal del ejército delante de él, y este era un chaparrito que le llegaba al ombligo, y se le enfrentó, pero con suficiencia, y el otro se dobló. No recuerdo cómo es el nombre de este. Y dije, ese va a ser mi jefe de policía. Gente decidida. Y es un oaxaqueño. No sé, es oaxaqueño el Santa María. A Flavio Romero de Velasco le da el Jalisco, le da México actual miedo. Bueno, todos podemos tener temor, sabiendo que a usted le pueden dar lo que le llaman ahora un levantón. ¿Y luego dónde aparece? ¿No tiene usted miedo? Es temor fundado, porque se tiene amor a la vida y a la familia. Pues ¿cómo no va a dar miedo? Se tiene temor fundado, así le llamo yo, no miedo, temor fundado.
pero sí ve a un México, a un Jalisco fuera de este escenario de violencia a corto plazo. O sea, sí hay que confiar en lo que vendrá, si no es con este presidente, con el que sigue. De todas maneras, a la circunstancia que vivamos hay que hacerle frente. Y hay signos alentadores. Esta reunión que tuvieron los presidentes municipales, muy alentador, es un primer paso. Y es lo que yo le decía, un largo camino empieza por un primer paso. Ojalá que la circunstancia les obligue a coordinarse. Dejar a un lado ya protagonismos personales y celos políticos. Con eso no se llega ni a la esquina. Pero siento que es un buen inicio. Déjeme cambiar de tema. El 1 de mayo, en la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI beatifica a Juan Pablo II. Usted fue gobernador del estado de Jalisco cuando Karol Józef Wojtyła viene a México por primera vez, y el tema era difícil porque no había una relación entre México y el Vaticano, y era la primera visita en la historia del país que venía un líder religioso. Era el llamado PRI laico. Nadie podía declarar abiertamente su catolicismo. Y un hombre como Flavio Romero de Velasco, duro, fuerte, ¿cómo es que recibe la noticia de que viene el Papa a Guadalajara? Y cómo es que él en su persona y en su investidura como gobernador le toca ese momento histórico. Mire usted, alguna vez platicando con el señor presidente López Portillo, me dijo, ¿y usted qué piensa hacer ahora que venga el Papa? Recibirlo, señor presidente. O sea, hay separación de iglesia y Estado, pero no podemos ignorar que se trata de un jefe de Estado el que viene. No es una visita religiosa, es un presidente prácticamente del Vaticano, que es su Estado. Y entonces el presidente lo recibió en México. Y cuando él vino aquí del Papa, en 1979, me tocó recibirlo con mi esposa. Un hombre extraordinario, ¿no? Yo soy agnóstico, pero yo no dejo de reconocer las virtudes de ese hombre, extraordinario. Había miedo en el gobierno del Estado porque finalmente se hablaba de una revolución social ante la llegada de una persona. Prácticamente llenó Avenida Américas, López Mateos. No, aquí todos lo recibieron de una manera excepcional. Quedó enamorado de Jalisco el Papa. Muy bien. ¿Su esposa cómo reaccionó? ¿Qué le dijo después de haber visto a Juan Pablo II? No, impresionadísima. Ella sí tiene su religión, que yo respeto, ¿no? Pero yo soy un agnóstico completo. Va a ser un papa mexicano, me lo decía el cardenal Juan Sandoval, porque finalmente pisó México 5 veces, iba a venir la 6ª vez. Pero usted conoció entonces a un beato, en tiempos donde pues México estaba justamente en ese factor de cambio. ¿El Papa Juan Pablo II cambió algo en México desde su perspectiva? Sí, hubo una gran cohesión identificada por la religión, una gran cohesión. Vea usted nada más cómo movía multitudes, tremendo, como en ninguna parte. Aquí fue el Papa. Y aparte sintió un calor extraordinario de toda la gente. Él después tomó su camino, se fue. Yo nada más lo recibí en el aeropuerto. Cumplí con esa función. Después ya no hubo una llamada del presidente para intercambiar. No, ya no. ¿No se volvió a tocar el tema? Ya no. ¿Qué es lo que hace hoy el exgobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco? Bueno, mire usted, los políticos aprendemos en este oficio muchas cosas, menos una: saberse retirar a tiempo. Estoy al margen de toda actividad política. No aspiro a nada ni quiero nada. Y por otra parte, después de haber desempeñado el primer cargo en el gobierno del Estado, yo no voy a aceptar tareas menores. Me dedico a mi investigación, a mis libros,
a escribir en El Informador mi columna cada sábado para hacer reflexiones, no sobre los chismes políticos, ni lo que todos hablan de lo mismo, cosas totalmente distintas, reflexiones de tipo literario, filosófico, político, internacional. Esa es mi función. Un hombre que conoce la palabra política desde tiempos añejos, ¿es la misma palabra y cómo se ejerce en los tiempos modernos? Pues se entiende como actividad política dedicarse al servicio público. ¿Pero sí se están dedicando al servicio público los que ahora gobiernan o están metidos en otras cosas? Bueno, ¿Se vivía también en tiempos pasados eso? Siempre ha sido así también, siempre. Nada nace ahora, todo es circular, todo se repite. Se va viendo eso. Muy corrupción, claro. Escándalos, todo, transparencia. Todo había. Bueno, pero después me decía usted en un principio sobre la cosa militar. Uh-huh. Y aquí un jefe militar de la zona que andaba metido en el narcotráfico. Es un 19 de febrero, Día del Ejército. Coincidimos en el Cuartel Colorado por el homenaje, que es el ritual que se hace cada año. Y el general me dijo, mañana va a tener usted magníficas noticias. Hombre, ojalá que así sea, general. Pues esas magníficas noticias me generaron un problema tremendo, porque el general con su grupo que tenía adiestrado en la zona militar iba a hacer un intercambio de droga por dinero, se iba a entregar, pero quería quedarse con todo. Y entonces aprendieron al muchacho ese, se le zafó y a correr. Corría como un gamo y se metió a la Facultad de Derecho y los soldados detrás de él disparando. Y con la malquerencia que ha tenido siempre la universidad conmigo, inmediatamente dijeron, el gobernador nos está echando a la policía, a la universidad. Y fue una manifestación tremenda, toda la universidad en mi contra, ¿no? Pero el señor presidente se enteró. Alguien aquí le informa, desde luego, no hay un representante. Y me dice, oiga, gobernador, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no pasa, señor presidente? Pasó esto así asado. Y le dije, yo mandé investigar. Se está diciendo que fue la policía. No fue la policía. La manera como estos visten y corren y las armas que traen no son de la policía, es del ejército. Fue el ejército. ¿Cómo? Le dije, pero no se preocupe, señor presidente. Yo voy a decir, me voy a echar la culpa de que fue la policía para proteger el honor del ejército. Hombre, cosa que mucho me agradeció, ¿no? Pero las consecuencias aquí la tuvimos. Vea usted, toda la universidad se apoderó de la plaza pública 3 meses dando clases ahí. Yo lo dejé que siguieran. No, claro que el jefe de la policía llegó, mi jefe, oiga usted, lo sacamos ahorita. Ellos se van a salir solos. Y salieron solos, con la cola entre las patas, sin hacerles caso. O sea, en aquel entonces ya también había manifestaciones de la UDG contra el gobierno. No, a mí me tocaron muchas. ¿Y también por el tema del presupuesto? No. Eso sí. No. No era el tiempo de. El tema, yo lo traté de otra manera. Había en la Cámara un magnífico líder que era el licenciado Leal Sanabria. Y él sabía cabildeo y yo no tuve ninguna dificultad con eso. Ninguna. Como lo estamos viendo ahora. Le agradezco mucho la entrevista. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más. Muchas gracias.